Hola estudiantes de Ten Academy. Hoy vamos a estudiar Sentence Structure, la estructura de una oración. Para esto hemos hecho una presentación para explicarles cuál es el orden que debe tener una oración, la estructura de una oración. Entonces, acá tenemos esta flecha que nos va a indicar, se lee de izquierda a derecha y nos va a indicar cuál es el orden que nosotros debemos de seguir a la hora de crear oraciones. Entonces empezamos con who, que sería el quién de nuestra oración, sería nuestro sujeto. Después seguiría el what, que es el verbo, el where sería el lugar, el when es el tiempo en el que se está realizando la acción y el how sería cómo y el why sería el propósito. Empecemos con el who. El who van a ser todas las personas. Puede ser cualquier pronombre. Puede ser I, you, we, they, he, she o it, ¿verdad? Pueden ser cualquiera de los pronombres que ya conocemos. Entonces, incluso pueden ser que estén los pronombres explícitos como he, she, o pueden ser incluso nombres de personas, ¿verdad? En lugar de she, que diga, por ejemplo, María. En lugar de he, puede decir incluso Carlos, they, Carlos y María, ¿verdad? No solamente se limita a los pronombres, sino también a las personas. Pueden ser también animales. Yo puedo hablar, por ejemplo, de mi gato en la oración y ese sería el sujeto de la oración. Puede ser un animal. Pueden ser cosas como the book, the article, the pencil case. Puede ser cualquier cosa. Puede ser que yo vaya a describir, por ejemplo, mi libro favorito. Entonces yo digo, my favorite book, y ya describo, ¿verdad? Entonces ese también podría ser un sujeto. Después, las actividades también pueden ser un sujeto. Recordemos que cuando nosotros utilizamos un verbo que va a utilizarse en la oración como una actividad, como por ejemplo swimming, reading o hiking, los utilizamos con ing. Y esto no está relacionado al presente continuo ni ningún tiempo verbal que sea continuo, sino que es una regla. Cuando utilizamos un verbo como un sujeto en una oración, lo necesitamos utilizar con ing. Como lo mismo que sucede en español, que decimos, por ejemplo, leer es mi actividad favorita. Entonces, reading is my favorite activity. Sería exactamente lo mismo, solamente que en inglés utilizamos ing para lograr ese mismo efecto. El que va a ser un verbo y puede ser cualquier tiempo verbal. Eso es muy importante tenerlo presente. Puede ser que esté en pasado, en presente, en futuro, en presente perfecto, en pasado perfecto. Todo eso, todo mi tiempo verbal, ese va a ser el que, el verbo. Por ejemplo, si es presente simple sería works o work. Si es presente continuo, is working o are working o am working. Si es pasado sería worked. Presente perfecto has worked or have worked. Present perfect continuous has been working or have been working. Y esto es muy importante. Tenemos que tener presente de que cuando yo esté en mi oración identificando cuál es mi qué, cuál es mi verbo, no solamente voy a decir, por ejemplo, en presente perfecto, has been working, que mi verbo es working solamente. No, mi verbo se compone de toda la parte de los verbos del tiempo verbal. Si mi tiempo verbal en la fórmula yo necesito has, been y working, todo eso constituye el que de la oración, no solamente working, no solamente has. Si es presente continuo, mi que sería is working y no solamente working. Entonces, eso es muy importante a la hora de estar identificando en oraciones las partes. Si hablamos del dónde, también puede ser una frase, no precisamente es como, ok, escuela. Si yo dije, por ejemplo, ayer fui a la escuela, mi lugar sería a la escuela, no solamente escuela. Entonces, podemos tener ejemplos como at the coffee shop, at the restaurant, in the hospital, in the park, at home, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. No constituye solamente el lugar literalmente una palabra, sino que también puede ser una frase, ¿verdad? En la casa de mi hermana, en la casa de mi mejor amigo, ¿verdad? Todo eso sería mi lugar.
Entonces, ¿cómo hacemos para identificar el dónde de una oración? Pues le preguntamos a la oración en dónde está sucediendo la acción. Para hablar del quién, del dónde, perdón, lo que se hace es identificar el tiempo. Entonces, por ejemplo, puede ser yesterday, puede ser a month ago, today, now, at 4 p.m. Entonces, al igual que en las otras categorías, no solamente va a constituir, si dije, por ejemplo, ayer fui a clases a las 4 de la tarde, no solamente va a ser 4 p.m., sino que toda esa frase a las 4 de la tarde sería mi cuándo, ¿ok? Si yo dije en la mañana a las 10, todo eso es mi cuándo. ¿Cuándo? En la mañana a las 10. Este cuándo puede ser más específico. Por ejemplo, yo puedo decir la semana pasada, el día martes a las 4 de la tarde. Todo eso, a pesar de que suene muy largo y muy específico, todo eso va a ser mi cuándo. Recordar que se dice in the morning, in the afternoon y at night. At es una excepción, night es una excepción, se utiliza con la preposición at. El how es el que me va a decir cómo está sucediendo la acción en mi oración. Por ejemplo, carefully, with her hands. Si yo digo, por ejemplo, ella está bañando el perro con sus manos, entonces con sus manos me está indicando el cuándo, el cómo, perdón, me está diciendo el cómo está sucediendo en la oración. Fast, rápido, yo corro rápido, ¿cómo corro? Rápido. Entonces, al igual que en las otras categorías, yo le pregunto el cómo a la oración y la misma oración me lo va a responder. Obviamente, no todas las oraciones tienen todas las partes de una oración. A veces tienen solo algunas y a veces otras. Puede ser que en una oración yo no tenga el how, pero sí tenga el cuándo, por ejemplo. Eso ahorita lo vemos. Patiently, honestly, well. Entonces, ¿qué es importante aquí? Puede ser un adverbio, generalmente son adverbios. Recordemos que los adverbios lo que hacen es calificar o describir un verbo. Entonces, eso es lo que me va a decir cómo está sucediendo la acción. Cuidadosamente, con sus manos, rápido, pacientemente, honestamente. Entonces, es muy importante nada más recordar que los adverbios, la mayoría, terminan con ly. Y ese ly es el equivalente en español a mente, ¿verdad? Como equivalente. Entonces, ese ly sería mente. Entonces, es importante recordar eso, pero no dejar de lado que yo puedo tener otros adverbios. Adverbios de frecuencia, puedo tener adverbios de cantidad. Entonces, es muy importante recordar que aquí pueden ir cualquier tipo de adverbios y no solamente una palabra suelta, puede ser toda una frase, como en el ejemplo with her hands. El why, que sería el propósito, acá lo que este why lo que va a hacer es decirnos por qué la persona o el sujeto de la oración está realizando esa acción. Entonces, muy común es encontrarse este tipo de frases y así los van a poder identificar más fácilmente. Generalmente, cuando queremos describir un propósito, se utiliza la preposición to o la preposición for o because. To pass the test, para pasar el examen. Ella estudió toda la noche para pasar el examen. ¿Para qué estudió toda la noche? Para pasar el examen. Because she needed sugar. Entonces, she went to the supermarket because she needed sugar. Entonces, en ese caso, because me está indicando el por qué. ¿Por qué fue al supermercado? Porque necesitaba azúcar. For sending emails, entonces, no sé, por ejemplo, ella usa su computadora para enviar correos. Entonces, she uses her computer for sending emails. Esto es muy importante recalcar que nótese que con for nosotros utilizamos un verbo con ing después de for. Pero cuando usamos to no se utiliza ing. Eso es algo muy importante. Entonces, con ese tipo de frases, ustedes pueden identificar más fácilmente cuál es el propósito del sujeto de la oración. Ahora, importante, el who y el what. The cat ate.
Recordemos que el who es mi sujeto y el qué es mi verbo. Pedro drinks. Entonces, Pedro bebe. Pedro es mi sujeto y drinks es mi verbo. Ahora, hay algo muy importante que se llaman objetos directos, que nos responden al qué también. Por ejemplo, the cat ate all the food. El gato comió toda la comida. Entonces, ¿qué comió el gato? Toda la comida. Ese toda la comida lo vamos a poner en la categoría de who. Por eso ambas están en anaranjado, porque pertenece a la misma categoría. Entonces, cuando estén analizando oraciones, tienen que saber que se refiere a la misma parte de la oración. Pedro drinks coffee. Entonces, ¿qué bebe Pedro? Coffee. Entonces, coffee también pertenece y lo vamos a clasificar como parte del quién. ¿Ok? Ahora, hay objetos indirectos y a veces están después de una preposición. Por ejemplo, I took the book. Entonces yo tomé el libro. ¿Qué tomé? El libro. Anna spoke to him. ¿Con quién habló Anna? Con él. Entonces, todo esto es muy interesante y es muy importante reconocer y recordar que el qué de una oración, cuando tenemos que el sujeto realizó una acción, y queremos descubrir qué fue lo que hizo en esa acción, ese qué sería parte de el who. A pesar de que tengamos que el qué es el verbo, nosotros podemos identificar un objeto directo o indirecto preguntándole al sujeto de la oración qué, pero va a pertenecer al who. ¿Okay? Ahora vamos a ver estos ejemplos. Como les comentaba anteriormente, no todas las oraciones van a tener todas y cada una de las partes que tenemos en la flecha, no precisamente, pero sí siempre tiene que tener un sujeto y un verbo, porque una oración no es una oración si solo tiene un sujeto, o si solo hay un verbo, o solo, por ejemplo, el por qué. Entonces, the cat ate the food yesterday. Entonces, el gato sería mi sujeto, ate sería mi verbo, the food sería también parte del who. ¿Qué comió mi gato? Comida, ¿verdad? Yesterday sería el cuándo. Pedro drinks coffee at the cafeteria at 8 a.m. Entonces, Pedro es mi who, drinks es mi qué, coffee es parte del who, porque ¿qué tomó Pedro? Coffee. At the cafeteria, lo que les decía, no precisamente es cafeteria, tiene que ser todo. ¿En dónde tomó Pedro café a las 8 de la mañana? At the cafeteria. Y at 8 a.m. sería nuestro cuándo. I went to the library to take the book. Entonces, I sería el sujeto, went sería el qué, to the library sería el dónde y to take the book sería el propósito, sería mi why. ¿Okay? Y como les comenté, podemos identificar un propósito utilizando to. Ahora, hay errores que son muy comunes y tenemos que tratar de evitarlos, por eso se los mencionamos acá. Muchas veces la gente separa el qué del quién, ¿verdad? Por ejemplo, she reads slowly the book. Si lo analizo con la flecha, ¿verdad? Y pongo los colores correctamente, así debo de hacerlo para lograr identificar primero las partes. Después de eso, yo voy a analizar si están en el orden correcto. Entonces, she slowly reads the book. Y she reads the book slowly. Entonces, muchas veces la gente lo que hace es que separa y deja al final book. Lo único que puede separar book y el sujeto sería el verbo, nada más, porque recordemos que la pregunta es, ¿qué lee ella? El libro, ¿verdad? Entonces, ese es el único que puede separar, que puede estar separando el qué del quién, ¿verdad? Otro error muy común es invertir el orden de where, when, how y why. Y esto sucede cuando las oraciones se van haciendo cada vez más extensas. Cuando un estudiante tiene un nivel más alto de inglés, generalmente va a empezar a utilizar estructuras más complicadas. Pero llega a suceder que cuando tengo una frase, una oración muy larga, se me olvida o se me puede confundir el orden. Entonces, por ejemplo, en esta oración,
Daniel studies every day to pass the test in his room. Entonces, si yo lo leo así como está, diría, Daniel estudia cada día para pasar el examen en su habitación. Entonces, ¿quiero realmente decir para pasar el examen en su habitación o realmente quería decir otra cosa? Si identificamos las partes, vemos que el orden no es correcto, porque el why, perdón, el propósito tendría que ir al final. Entonces lo ponemos correctamente. Daniel studies in his room every day to pass the test. Ahora sí, Daniel estudia en su habitación cada día para pasar el examen. No para pasar el examen en su habitación, sino que ¿qué hace él en su habitación? Estudia. Otra cosa que es muy importante sería la diferencia entre action verbs y stated verbs. Entonces, en stated verbs sería los verbos que yo llamo estáticos. Son verbos que no tienen una acción. Por eso son estáticos, porque como algo estático no se mueven, por decirlo así, no hay acción. Algunos de estos verbos que se les considera estáticos son verbos que están relacionados a los gustos. Por ejemplo, escuchar, ver, oler, tocar, a los 5 sentidos, ¿verdad? Entonces, al estar relacionado con los 5 sentidos, no los podemos utilizar en su forma continua. Por ejemplo, yo no puedo decir, I am smelling coffee. Estoy oliendo café. No, usted huele o no huele café, pero no puede utilizarlo de forma continua. Todos los verbos que estén relacionados a opiniones, cuando uno da opiniones, como por ejemplo I like, I dislike, I think, ¿verdad? Todos los verbos que estén relacionados a emociones, love, hate, need, want. Y todos los verbos que estén relacionados a actividades cerebrales, como por ejemplo know, understand and believe. ¿Por qué? Porque yo no digo, por ejemplo, yo estoy creyendo en esa teoría. ¿Usted cree o no cree en esa teoría? Entonces, yo creo en esta teoría o no creo en esta teoría, pero no puedo decir creyendo. A pesar de que en español sí es algo común y son errores que nosotros también en español cometemos, entonces está mal también en español. Por ejemplo, veamos ese ejemplo que dice incorrect. I am loving my family. Estoy amando a mi familia. No puede ser continuo. No es un proceso, sino que I love my family. Yo amo a mi familia. O amo a mi familia o no la amo. Ahora, hay ciertos verbos que pueden resultar un poco confusos. Como por ejemplo el verbo have, que es tener, es estático. Cuando hablo de posesión, ¿verdad? De poseer algo. Como por ejemplo, I have a red car, es correcto, porque yo tengo un carro, pero yo no puedo decir I'm having a red car, estoy teniendo un carro, porque estaría incorrecto. O lo tengo o no lo tengo. Pero sucede una excepción porque have a veces significa take o significa experience, hace referencia a una experiencia. Entonces, por ejemplo, si yo digo they are having fun, ellos se están divirtiendo, que sería una experiencia, en ese caso sí puedo utilizarlo en su forma continua. They are having fun. ¿Okay? El verbo think. El verbo think tiene dos posibles significados. Uno es creer. I think. Yo pienso que, ¿verdad? Entonces, si yo digo, por ejemplo, I think that's impolite. Entonces, yo creo que eso es irrespetuoso. Es correcto. Pero yo no puedo decir, yo estoy creyendo que eso es irrespetuoso. I'm thinking that's impolite. Está incorrecto. Pero sucede una excepción. Cuando think lo estamos utilizando para hablar de reflexionar. Como que yo diga, I have been thinking about moving to another city. Entonces, en este caso, sí se puede utilizar en su forma continua, porque me refiero a la reflexión que yo he estado haciendo. He estado pensando en mudarme a otra ciudad. Y finalmente, los verbos live y work en este caso se consideran que pertenecen a ambas categorías, a verbos activos y a verbos estáticos. ¿Y esto de qué va a depender? No es que tienen dos significados como think, sino que en ambas formas están correctos. ¿Y de quién va a depender que lo diga de una forma o de la otra? De la persona que está hablando.
Si, por ejemplo, yo digo, I live in Escazú, yo vivo en Escazú. Es un verbo que es estático. Pero si yo digo, I have been living here all my life, es continuo. Y también está correcto. Va a depender del énfasis que yo quiera darle. Entonces, I have been living here all my life. Yo he estado viviendo aquí toda mi vida. I work from Monday to Friday. Yo trabajo de lunes a viernes. Entonces está correcto también. Pero si yo quiero hacer énfasis en los años que yo he estado trabajando en esta compañía, yo diría I have been working in this company for 3 years. ¿Ok? Entonces esas son las excepciones de los verbos estáticos y los verbos activos. Entonces ahora, como siempre, los estudiantes de TEN vamos a realizar una actividad y unos ejercicios correspondientes a estos temas. Les recordamos que este material tiene derechos de autor, propiedad de TEN Academy para su servicio personalizado Oral Feedback, www.oralfeedback.com. Gracias, nos vemos en la siguiente clase.